Imagina un mar en calma. Una mañana de septiembre de 1894, una bruma espesa cubre las aguas del Mar Amarillo. Cerca de la desembocadura del río Yalun, de repente, entre la niebla, emergen dos siluetas colosales. No son islas ni montañas, son dos flotas de guerra a punto de chocar en una de las batallas navales más decisivas de la historia moderna. Este es el escenario de la batalla del río Yalu, un enfrentamiento que redefiniría el poder en Asia y anunciaría el nacimiento de un nuevo imperio. Por un lado, la flota Beiyang del Imperio Chino, una fuerza imponente, con acorazados gigantescos que parecían fortalezas flotantes. Barcos como el Dengyuan y el Zhenyuan, cubiertos de acero pesado, representaban el orgullo de una dinastía centenaria que intentaba modernizarse. Por el otro, la Armada Imperial Japonesa, una flota más ágil, más rápida, equipada con cruceros modernos construidos en astilleros europeos. Japón era la nación emergente, la que había abrazado la revolución industrial con una velocidad y una ambición sin precedente. Este no era solo un choque de barcos, era un choque de dos mundos en la tradición contra la modernidad. Un gigante dormido contra un tigre hambriento. La mañana del 17 de septiembre, las dos flotas se encontraron. Los japoneses, bajo el mando del almirante Ito Tsukiyuki, avanzaban en una formación de línea impecable. Una táctica que maximizaba su potencia de fuego y su velocidad. Sus barcos, como el Yoshino, eran de los más rápidos del mundo. Navegaban con una precisión casi matemática, como si fueran una extensión de la voluntad de su comandante. El sol de la mañana se reflejaba en sus cascos pulidos, un presagio brillante y terrible de lo que estaba por venir. En contraste, la flota Beiyang, comandada por el almirante Ding Raching, adoptó una formación en cuña, diseñada para romper las líneas enemigas. Sin embargo, esta formación era difícil de mantener con barcos de diferentes velocidades y capacidades. La comunicación entre los buques chinos era deficiente, y la disciplina, cuestionable. Años de corrupción y falta de inversión habían dejado su marca. Aunque sus principales acorazados eran poderosos, muchos barcos de apoyo eran obsoletos, y su tripulación, aunque valiente, carecía del entrenamiento riguroso de sus adversarios. Además, un problema crítico acechaba en sus bodegas en la munición. Se rumoreaba que muchos proyectiles eran de baja calidad, algunos incluso rellenos de arena o cemento en lugar de pólvora, resultado de la corrupción rampante. A las 12:50 del mediodía, el silencio se rompió. El acorazado chino Dingyuan disparó el primer cañonazo de la batalla. La respuesta japonesa fue inmediata y devastadora. En lugar de enfrentarse de frente a los pesados acorazados chinos, el almirante Ed utilizó su ventaja de velocidad. Ordenó a su escuadrón principal rodear el flanco derecho de la flota china, concentrando el fuego de sus rápidos cruceros sobre los barcos más débiles y desorganizados del ala china. Fue una jugada maestra de táctica naval. El caos se apoderó de la flota Beiyang. Los barcos chinos, más lentos y menos maniobrables, se convirtieron en blancos fáciles. Los proyectiles japoneses, llenos de un explosivo de alta potencia llamado Povorau Shimozi, causaban incendios masivos cada vez que impactaban. Los barcos chinos, con cubiertas de madera y capas de pintura inflamable, ardían como antorchas. El humo negro y espeso cubrió el cielo, mezclándose con el estruendo incesante de los cañones y los gritos de los hombres. El mar, antes tranquilo, se convirtió en un infierno de fuego, acero y agua. El buque insignia del almirante Ding, el Dingyuan, sufrió graves daños desde el principio. Una explosión en su propio puente hirió al almirante y destruyó sus sistemas de señalización, dejándolo incapaz de dirigir eficazmente la batalla. A pesar de sus heridas, el almirante Ding se negó a abandonar su puesto, continuando la lucha desde una silla en la cubierta. La valentía de los marineros chinos fue innegable. Lucharon con una ferocidad desesperada, pero la valentía por sí sola no podía compensar las deficiencias técnicas y tácticas. Mientras tanto, los barcos japoneses maniobraban con una precisión letal. El crucero Matsushima, buque insignia japonés, se enzarzó en un duelo brutal con los acorazados chinos. Un proyectil de 305 milímetros del Zhenyuan impactó directamente en el Matsushima, detonando una pila de municiones en cubierta. La explosión fue catastrófica, matando o hiriendo a casi la mitad de su tripulación. El barco quedó envuelto en llamas, pero increíblemente no se hundió. El almirante Ed, demostrando una calma asombrosa, simplemente transfirió su bandera a otro barco, el Asidate, y continuó dirigiendo la batalla sin perder el ritmo. La superioridad japonesa, en cadencia de tiro y maniobrabilidad,
era abrumadora. Concentraban el fuego de varios barcos sobre un solo objetivo, una táctica conocida como fuego cruzado, hasta que el barco enemigo quedaba destrozado o se rendía. Uno tras otro, los buques chinos comenzaron a caer. El Chaoyong y el Yangwei, dos cruceros obsoletos, fueron de los primeros en ser envueltos en llamas y hundirse. El Sichuan, comandado por el heroico capitán Deng Shi, intentó una carga suicida contra la flota japonesa, después de quedarse sin munición, esperando embestir a uno de los cruceros enemigos. Pero antes de alcanzar su objetivo, fue acribillado por una lluvia de proyectiles, y se hundió con su capitán y casi toda su tripulación, que se negó a abandonar el barco. La batalla duró más de 5 horas. 5 horas de horror y destrucción ininterrumpida. El mar se tiñó de rojo y se llenó de restos flotantes en trozos de madera, fragmentos de metal, cuerpos de marineros. Para el atardecer, la flota Beiyang estaba rota, 5 de sus barcos se habían hundido, y varios más estaban gravemente dañados, y se vieron obligados a retirarse. Los japoneses, aunque también habían sufrido daños considerables, no perdieron ni un solo barco. Fue una victoria aplastante, una de las más unilaterales de la historia naval moderna. ¿Por qué fue tan decisiva esta derrota para China? No fue solo la pérdida de barcos, fue la aniquilación de la pieza central de su programa de modernización. La flota Beiyang era el símbolo del esfuerzo de China por ponerse al día con Occidente, y su destrucción en una sola tarde fue un golpe devastador para la moral y el prestigio nacional. La derrota expuso la profunda debilidad estructural del imperio Qing, plagado de corrupción, luchas internas e incapacidad para adaptarse verdaderamente a los nuevos tiempos. Para Japón, la victoria en el río Yalu fue mucho más que una simple victoria militar. Fue su graduación en el Club de las Potencias Mundiales. Demostró que Japón no solo había adoptado la tecnología occidental, sino que había dominado su aplicación estratégica y táctica. La disciplina, el entrenamiento y el espíritu de sus marineros, combinados con una tecnología superior y un liderazgo brillante, habían prevalecido. El mundo observó con asombro. Una nación asiática había derrotado a otra, utilizando las herramientas y tácticas de las potencias europeas, y lo había hecho de manera concluyente. Las consecuencias de la batalla resonaron en toda Asia y más allá. La primera guerra sino-japonesa continuaría hasta la humillante derrota de China en 1895. China se vio obligada a ceder Taiwán, pagar enormes indemnizaciones y reconocer la independencia de Corea, que pronto caería bajo la influencia japonesa. La batalla del río Yalu marcó el comienzo del fin para la dinastía Qing y el inicio del ascenso imperial de Japón, un camino que finalmente lo llevaría a enfrentarse con las potencias occidentales en el Pacífico décadas más tarde. Hoy, las aguas del río Yalu fluyen tranquilas, como si nada hubiera pasado, pero bajo su superficie yacen los restos de un imperio caído y los ecos de una batalla que cambió el curso de la historia. Es un recordatorio de que en la guerra y en la historia no siempre gana el más grande o el más fuerte en apariencia, sino el más preparado, el más adaptable y el que tiene una visión más clara de su futuro. La batalla del río Yalu no fue solo una lucha de cañones y acero, fue el violento nacimiento de una nueva era en Asia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. Nos vemos en el próximo video.